Bueno, el tema de la charla del Dama de hoy es un tema eh, y muy importante que son los vínculos. Sí, en este caso, sobre todo vamos a estar hablando de los vínculos familiares eh, y para eso voy a leer de diferentes sutas, diferentes observaciones que hace el Buda con respecto a eso. ¿Sí? Van a ver que tiene como la charla tiene como mucho movimiento. Una cosa muy importante que tenemos que entender es que muchas de las observaciones eh, no dejan de tener un poco el tinte cultural de la India de hace 2500 años, ¿sí? Sin embargo, todavía el día de hoy tenemos madres y padres, tenemos hijos, tenemos hermanos y hermanas, tenemos esposo y esposa. Eh, Luego quizás podemos hablar de otros vínculos como la amistad y demás. Pero esencialmente los sutras nos van a estar hablando de estos vínculos que de alguna forma decimos que no elegimos, ¿sí? Entonces, o sea, los vínculos sanguíneos. Entonces, el primer sutra que voy a leer es del Anguttara Nikaya, que es los sermones agrupados numéricamente. Son todos sutras muy cortitos. Eh, Hola. Hola, Pau. Este es de la colección 3, el sutra número 31, que se llama Brahma, ¿sí? Dice así, monjes, las familias que moran con Brahma son aquellas en cuyos hogares las madres y los padres fueron reverenciados por sus hijos. Las familias que moran con los primeros maestros son aquellas en cuyos hogares las madres y los padres fueron reverenciados por sus hijos. Las familias que moran con lo que es digno de ofrendas son aquellas en cuyos hogares las madres y los padres fueron reverenciados por sus hijos. Brahma, monjes, es la designación de madre y padre. Los primeros maestros es la designación de madre y padre. Y el que es digno de ofrendas es la designación de madre y padre. ¿Y por qué así? Porque el padre y la madre, monjes, son ayuda para sus hijos, los hacen surgir, los nutren y les muestran el mundo. La madre y el padre son llamados Brahma y también son llamados los primeros maestros. Ellos son dignos de ofrenda por parte de sus hijos, porque tienen compasión por sus hijos. Por eso, una persona sabia debería reverenciarles y mostrarles la honra, servirles comida y bebida, vestimenta y vivienda, masajeándoles y bañándolos, bañando sus pies. Porque a causa de semejante servicio a la madre y al padre, uno es alabado en este mundo por el sabio y después de la muerte se regocija en el cielo. ¿Sí? Bueno, como podemos observar, es bastante contundente la declaración del Buda con respecto a la madre y al padre, eh, y todos sabemos que muchas veces las relaciones con nuestros padres y con nuestras madres no es nada sencilla. ¿Sí? Ustedes saben que entre los crímenes como que se llaman imperdonables dentro del budismo es el parricidio y el matricidio. ¿Sí? Matar a los propios padres es una de las cosas más terribles que una persona puede hacer. Las otras cosas que son imperdonables son matar un arahan, herir a un Buda, hacer un cisma en la sangha. Entonces fíjense en qué lugar se coloca dentro del budismo al padre y a la madre. Yo les quiero marcar una sola cosa, que es la parte central del texto que dice, ¿por qué es así? Porque el padre y la madre, monjes, son ayudas para sus hijos, los hacen surgir, los nutren y les muestran el mundo. ¿Sí? Y esto es algo muy importante, porque es a través de ellos, y por supuesto a través de nuestro karma pasado, que nosotros tenemos la oportunidad de renacer como seres humanos. Y esto es raro, muy raro. Digamos que renacer como ser humano es, como dice el Buda,
un granito de arena en el medio de una montaña, así de posible es. Siempre él da el símil de la tortuga en el océano, ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos de ver una tortuga que saca la cabeza por el océano a través de un yugo? Si esa tortuga sacara la cabeza cada 100 años. O sea, imagínense poner un yugo en el océano y que la tortuga saque la cabeza por ese yugo y solo saca la cabeza de la tortuga cada 100 años. Y que justo la saque ahí. Bueno, dice que así de raro es nacer como ser humano. Para que nos demos un poco de idea qué sencillo que es derrapar en actitudes, pensamientos o estados que son malsanos. Entonces, cuando estamos y tenemos la oportunidad de renacer en el planeta Tierra y como seres humanos, tenemos una oportunidad maravillosa. Parte de esa oportunidad se la debemos a nuestros padres. Vamos a decir que obviamente nosotros no nos acordamos de nuestros primeros por ahí 2 o 3 años de vida. Muchas de las cosas que ocurrieron en ese estado donde éramos bebés o niños muy, muy pequeños, fuimos cuidados por nuestros padres. Luego, a medida que fuimos creciendo, fuimos encontrando que muchas de las cosas que nos pasaban con nuestros padres no nos fueron agradando o no estuvimos de acuerdo o fueron actitudes que a veces tuvieron nuestros padres que fueron dolorosas para nosotros. Sin embargo, es muy importante que esos primeros años de vida nosotros recordemos que dependíamos absolutamente de ellos. Piensen un poco en esto. A mí me gustaría que piensen en esto, ¿no? Piensen desde la perspectiva de un niño recién nacido, alguien de 2, 3 años. No puede vivir si no es a través de los padres, o un padre o una madre. ¿Entienden lo que significa esto? Para mostrarles lo que significa, me gustaría ejemplificarlo con otra situación. Todos los que están acá en esta charla gozan de buena salud y pueden hacer lo que les place en general. En líneas generales, van al baño, comen, trabajan, disponen de sus tiempos, a veces tienen que cumplir con ciertas obligaciones laborales, pero lo pueden hacer. Un niño pequeño no puede hacer prácticamente nada por sí mismo porque todo está al cuidado y a la voluntad del padre o la madre que lo cuidan. Eso nos vuelve a suceder cuando somos muy ancianos o estamos muy enfermos y no podemos ni ir al baño y necesitamos ayuda para ir al baño. O sea, dependemos absolutamente de otra persona para poder cumplir nuestras necesidades más básicas. Entonces, si ustedes piensan en esto, un niño pequeño prácticamente no decide nada, está entregado, como viene, a los padres. Y como sea que haya sido hecha esa tarea, todos los que están en esta charla y los que las van a escuchar son personas que están vivos de acuerdo por esa misma razón. Lo que nos deja, de alguna forma, el Buda lo menciona en otro sutta, que no hay forma de retribuirle eso a un padre y una madre, excepto si el hijo logra enseñarle el Dhamma al padre. Solamente de esa manera, entonces esa deuda de alguna manera está saldada. Lo que sucede en general es que a los padres no les interesa de ninguna manera escuchar el Dhamma porque tienen cada uno sus propias convicciones. En ese sentido es muy importante entonces el agradecimiento hacia esa madre y esa padre que nos mantuvieron durante un tiempo. A veces mucho tiempo, por ahí son 15, 18 años de la vida de cada uno. De vuelta, no estamos hablando de personas perfectas, ¿sí? No estamos hablando de personas que sean o son o fueron lo que nosotros pensamos que deberían ser, que han cometido errores sin lugar a dudas. Es muy importante darnos cuenta entonces que por ahí esas actitudes que tenían
con nosotros eran actitudes que tenían consigo mismos, era parte de la propia limitación que tuvieron de acuerdo a su propia educación, a su propia vida y cómo ellos pudieron sortear lo que significa el amor por un hijo. Si ustedes observan con atención, se van a dar cuenta que un padre, una madre que, por ejemplo, ignora a un hijo con indiferencia o lo maltrata, lo van a observar que ese mismo trato, esa misma indiferencia lo tiene consigo mismo. Esa misma falta de contacto consigo mismo la tiene y la esparce en todas sus relaciones. Entonces es muy importante darnos cuenta de que si esa actitud se dio sobre nosotros en ciertos momentos, muy importante no tenerla con ellos ni con otros. Yo sé que las relaciones familiares en ese sentido pueden ser muy complejas. Por eso es muy importante esto de cultivar el amor benevolente, porque el amor benevolente justamente lo que nos permite es no tener una mente llena de mala voluntad o aversión. Y la aversión a la familia suele ser un aspecto que surge muy fácilmente porque está lleno de historias y sobre todo de malos entendidos. Cuando uno vuelve a revisar el vínculo a través de una mente más amorosa, es mucho más sencillo después poder observar los límites que tiene la otra persona, la madre o el padre que uno tuvo o que uno tiene. Y a partir de ahí dejar de intentar que la madre o el padre de uno sean de determinada manera. Porque muchas veces nuestros padres lo que pretendieron es que nosotros seamos de cierta manera y cuando nosotros no fuimos de esa manera, ellos se enojaban. Bueno, ahora que ellos son por ahí, están más grandes y viejos, nosotros empezamos a querer que ellos sean de cierta manera. De alguna manera lo aprendimos. ¿De quién? De ellos. Pero también porque es una condición humana, tratar de que los demás sean como yo quiero y no aceptarlos de verdad. En todo esto siempre hay una intención de querer controlar el vínculo, que el vínculo vaya en la dirección que uno espera. Y eso no es verdadero amor, ni verdadera compasión. Eso es tratar de manipular el vínculo para que me satisfaga de acuerdo a mi opinión o lo que yo quiero. Y eso siempre va a traer conflictos y discusiones. Luego de esto, les voy a leer otro sutta muy importante. Este sutta, muy cortito es. En realidad está en los discursos conectados temáticamente, el número 15 y el 14, y en realidad es 14 15 del 14 al del 15, es 15 14 15 15 15 16 15 17 15 18 15 19 y 15 20. ¿Sí? Son seis sutas, pero en realidad uno se llama mamá, otro se llama papá, otro se llama hijo, otro hija, otro hermano y otra hermana. Entonces, fíjense lo que dice el Buda. Monjes, el renacimiento no conoce origen. No es fácil encontrar a un ser sintiente en que no haya sido en algún momento en otra vida la madre de uno, el padre de uno, el hijo de uno, la hija de uno, el hermano o la hermana. Es decir, es muy difícil no encontrar otro ser que uno vivo que no haya sido ni el hermano, ni la hermana, ni el padre, ni la madre, ni el hijo, ni la hija en cualquier otra vida. ¿Por qué es así? Porque los renacimientos no tienen conocimiento, no tienen origen, es decir, no se conoce el origen de tantos que son. Esto debería ser suficiente para ustedes para volverse desencantados, desapasionados y liberarse de todas las condiciones, es decir, de experimentar el nirvana. El Buda tiene este tipo de pequeños perfumes cortitos y llenos de olor. Es muy interesante porque entonces lo que el Buda dice está diciendo que en cualquier otra vida uno fue padre, puede haber sido padre de su hijo, perdón, hijo de su padre. Ah.
hermano de su madre, podría haber sido padre de su madre, es decir, que los vínculos se fueron cruzando. No es extraño, no es extraño que uno frecuente otras vidas y se encuentre con las mismas personas en otra relación. Lo que hace y por qué, digamos, además de esto que el Buda en este caso les dice que justamente uno vuelve una y otra vez a vivenciar las relaciones familiares, una y otra vez a lo largo de incontables eones. Y por eso el Buda dice que esto es condición suficiente para desencantarse, para desapasionarse y para colocar la energía en poder experimentar el nirvana. Pero también está marcando otra cosa, que cuando uno juzga, en este caso a una madre, a una padre, a un hermano, a un hijo, a una hija, y rápidamente se apega a una opinión sobre la otra persona, se está olvidando que uno también fue esa clase de persona. Y que el cristal por el cual vemos la vida o la perspectiva que tenemos de la vida, muchas veces está, o muchas veces no, la mayoría de las veces está basado en una opinión personal, sin darnos cuenta que esa opinión personal es lo que nosotros pretendemos que sea el mundo. Y creemos que es la persona que está enfrente, el vínculo que sea, la que nos produce el malestar, cuando es en realidad nuestro desagrado hacia la actitud de una persona o a veces a la persona misma, o sea, nuestra forma de ver, nuestra avidez, lo que nos produce el sufrimiento. Cuando uno se da cuenta entonces de que esta avidez, ¿qué es esta avidez? Esta cosa de no solo no me gusta de manera obsesiva, no quiero, no quiero que esta persona me diga esto, o quiero que la persona me reconozca, me ame, me vea como soy, valore lo que hago. Cualquiera de este tipo de búsquedas es intentar que los demás sean o se ajusten a nuestra propia opinión. Esto es una búsqueda inútil que nos lleva a todo tipo de peleas y malos entendidos. ¿Por qué? Se supone que una madre tiene que ser de esta manera. Se supone que un padre tiene que ser de esta manera. Se supone que un hermano o una hermana. Y esto se supone. Entonces, en vez de ver la actitud que se está realizando en el momento, nosotros vemos una identidad. Padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija. No estamos viendo la actitud, la acción, las condiciones de la acción. Estamos viendo la situación a través del título. Una madre no actúa así, un padre no actúa así. Y debido a que nosotros tenemos una idea preconcebida de padre, madre, hermano, etcétera, juzgamos la situación. Y no nos damos cuenta de que ya tenemos una opinión formada. Pero cuando nosotros volvemos a revisar un vínculo a la luz de las condiciones en la cual se produjo un intercambio, empezamos a verlo de otra manera. No estamos hablando ya de un padre o una madre, sino de una persona que por ahí tiene sus propios límites, tiene sus estados mentales malsanos que lo están obstruyendo en ese momento. Entonces dejamos de pedirle a ese pariente que se comporte como debería y simplemente vemos una persona que está sufriendo. Y eso cambia, porque cuando yo lo veo de esa manera, mi mente se coloca en otro lugar. A veces los padres son muy amorosos. A veces son los hijos quienes les enseñan a los padres de qué se trata el amor. A veces es un hermano el que le enseña a uno de qué se trata el amor, o una hermana.
el amor benevolente es un amor que se aprende y que se cultiva. Lo mismo que la compasión, lo mismo que la alegría empática y lo mismo que la ecuanimidad. Son sentimientos que se aprenden. Y una vez que se aprenden y se experimentan, se cultivan. ¿Cómo? Haciendo que la mente retorne ahí, una y otra vez. ¿Por qué? Malpensar de alguien, que la mente se deslice a todo tipo de pensamientos y emociones negativas, es muy fácil, es muy sencillo. Cuando uno reconoce entonces el estado mental, lo abandona, se relaja. Y acá cuando digo que se relaja es, ¿qué estoy relajando? ¿Qué significa que lo que relajo es la avidez? Lo que estoy dejando ir es la propia opinión de que esto me gustaría que fuera así o no me gustaría que esto sea así. Estoy dejando ir esa obsesión de que yo quiero que esto funcione así o yo no quiero que esto me vuelva a pasar. Estoy dejando ir eso. Es no solo el sentimiento, no solo la avidez como tal, sino también la opinión detrás de eso. Me estoy desprendiendo de eso. Cuando me relajo y me desprendo de eso, me siento bien, me siento aliviado. Pero el obstáculo por ahí no se fue. Pero lo que sí se fue es ese deseo obsesivo de que se vaya. Y esto es una enorme diferencia. Todos ustedes han experimentado en los retiros, y me permito traerles la experiencia, en algún momento me han dicho la maravillosa frase que es tan linda de oír y de ver en una persona que, sí, mirad, me senté 2 horas. La primera hora la mente no paraba, obstáculo, obstáculo. Y la segunda hora dejó de haber obstáculo. Todos han vivido eso. Lo maravilloso de esto es que es, sí, tuve obstáculos, pero estaba todo bien. ¿Qué significa que estaba todo bien? Que la mente estaba tan ecuánime y balanceada que ustedes ya no están ávidos de sacarse de encima el problema, sino que entienden que hay condiciones y que si son pacientes, abiertos, se relajan, dejan ir y vuelven, el obstáculo se va. Y luego, en algún momento, la mente ya no tiene condiciones para que surjan los obstáculos. ¿Qué significa eso? Que debido a la paciencia que ustedes tienen, y esa paciencia trae tranquilidad, en algún momento la mente se queda tranquila. ¿Por qué? Porque está bien donde está. Y ahí se dan cuenta de la lección subyacente que hay detrás, que es ¿quién se produce la angustia? ¿Quién se produce esa ansiedad? Uno, debido a la avidez. Andate, quiero que te vayas, no quiero sentir esto, quiero volver a sentir tal llana, quiero, bueno, lleven esto a los vínculos. Entonces, ven lo que les muestra el retiro, que ustedes meditando en algún momento llegan a ese estado de tranquilidad donde dicen, mira, sí, las circunstancias en una meditación, y para mucha gente sentarse 2 horas y tener una hora de no parar puede ser una locura. Y sin embargo, está todo bien. Entonces nos damos cuenta de que el problema no viene a ser el papá, la mamá, y hay papás difíciles, hay mamás difíciles, hay hermanos tremendos, hermanas que son duras, qué sé yo, hay de todo, hijos que ingratos, por ponerles un nombre, hijas que no nos quieren ni ver, qué sé yo. Hay un montón de cosas ahí. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el momento del contacto con nuestros parientes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo me puedo hacer cargo de mi estado mental cuando entro en contacto con mis parientes? ¿Qué les estoy pidiendo? Estoy exigiendo a través de ese título que se llama familiar? ¿Qué deber les estoy pidiendo? Bien, ahora les voy a leer otro de un tema también muy jugoso, en este caso que es algo que ya no es sanguíneo, sino que es esposo y esposa.
¿sí? Tema que da para reírnos un rato largo. Relaciones de pareja, ¿sí? Bueno, este también es de los discursos Anguttara Nikaya, los discursos agrupados numéricamente, es el número 4 Sutta 55, que se llama Las mismas vidas, ¿sí? Entonces dice así. En una ocasión el bienaventurado estaba morando entre los Vagas en Sunsumarajira, en el Parque de los Venados de la Arboleda de Besacala. Entonces, por la mañana temprano, el bienaventurado se vistió, tomó su cuenco y hábito exterior y fue a la residencia del hombre hogareño Naculapita, donde se sentó en el asiento que estaba preparado para él. Acto seguido, el hombre hogareño Naculapita y la mujer hogareña Naculamata se acercaron al bienaventurado, le rindieron homenaje y se sentaron a un lado. Les quiero contar una pequeña historia. Naculapita y Naculamata tienen un sutta donde eh, el Buda se los encuentra y cuando el Buda se los encuentra, Naculapita lo mira y le dice, hijo mío. Naculapita sabía y el Buda sabían que en otra vida el Buda había sido hijo de ellos. Y tanto Naculapita, digamos, la relación entre Naculapita y Naculamata está considerada como la primera entre esposos y esposas. Y ahora van a ver por qué. Venerable señor, desde mi juventud, cuando la joven muchacha Naculamata me fue dada en matrimonio, bueno, esto es parte de lo que sucede en la India en ese momento y sucede todavía a veces, no recuerdo haber cometido transgresión alguna en su contra, ni siquiera en el pensamiento, mucho menos en acción. Nosotros deseamos, venerable Señor, vernos uno al otro, no solo en esta presente vida, sino también en la vida futura. A su vez, la mujer hogareña Naculamata dijo al bienaventurado, venerable Señor, desde que joven muchacha fui dada en matrimonio al hombre hogareño Naculapita, no recuerdo haber cometido transgresión alguna en su contra, ni siquiera en el pensamiento, mucho menos en acción. Nosotros deseamos, venerable Señor, vernos uno al otro, no solo en esta presente vida, sino también en las vidas futuras. Hombres hogareños y mujeres hogareñas. Si ambos, esposo y esposa, desean verse uno al otro, no solamente en esta presente vida, sino también en las vidas futuras, deben tener la misma fe, la misma conducta virtuosa, la misma generosidad y la misma sabiduría. Entonces van a verse uno al otro no solamente en esta presente vida, sino también en las vidas futuras. Ambos, marido y su mujer, están dotados de la fe, con lo que quiere decir fe acá es confianza, ¿sí? Son caritativos y sosegados. Viven sus vidas rectamente, dirigiéndose uno al otro con palabras placenteras. Entonces, gozan de muchos beneficios y viven cómodamente. Sus enemigos se entristecen cuando los dos tienen la misma virtud. Habiendo practicado el Dhamma aquí, iguales en cuanto a la conducta virtuosa y a las observancias, deleitándose en el mundo de los devas, se regocijan en los placeres sensuales. Bueno, muy interesante, ¿no? Entonces, las relaciones conyugales, todo un tema. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer que nos liberamos de mamá y papá y de los hermanos, nos encontramos con un esposo y una esposa o un novio y una novia para continuar con nuestros problemas cotidianos. Es un sutta muy interesante porque el Buda justamente habla de las palabras placenteras o amorosas entre los cónyuges, algo que muchas veces no es tan sencillo de llevar a cabo. Y muchas veces viene algo muy fácil que ocurre en todas las parejas, que tiene que ver con lo que uno espera que le dé el otro. Un poco lo mismo que con el padre y la madre, solamente que
Con las parejas eso se transforma ya en una elección muy presente en la vida porque no lo recibimos al nacer. Encontramos una persona, nos sentimos atraídos hacia esa persona y empezamos a compartir tiempo, espacio y afecto con esa persona. Y en algún momento nos damos cuenta que esa persona es otra persona, no uno. Que tiene sus opiniones, que tiene su forma de sentir, que expresa el amor de distintas maneras, que tiene problemas, que tiene sus propios puntos oscuros. Y acá podemos tener de vuelta, depende cómo nos paremos o desde qué perspectiva, podemos observar diferentes cosas. Podemos observar que la persona justamente puede tener un estado mental que no lo está ayudando, o podemos empezar con esta dulce competencia que se da entre novio y novia, a ver quién es mejor, quién tiene razón. Algo muy, muy común. Y entramos con la columna del debe y el haber. Lo que tendría que haber actuado la otra persona, lo que yo le doy y lo que no me da. Y es tremendo, tremendo el daño que se produce cuando empieza a suceder esto, porque de vuelta estamos pidiéndole a la persona que sea lo que nosotros creemos que debería ser. Y acá hay algo muy importante. Cuando ustedes les agarre eso con la pareja, se pueden acordar de dos películas. La primera es Quieren ser John Malkovich. ¿Sí? Si no la vieron, véanla. Es una película muy interesante, donde al final todos los personajes hablan con una sola palabra. Malkovich, 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 Malkovich. Reemplacen la palabra Malkovich con su propio nombre. Y la otra que pueden ver es la tercera de Matrix, Revolutions, cuando al final el señor Smith es todo el mundo en la Matrix. Y eso es exactamente lo que uno pretende que sea muchas veces el mundo. Quiero que el mundo sea lo que yo soy, sin darnos cuenta de que eso sería muy aburrido. ¿Por qué nos juntamos con una persona? Cuando digo por qué es, nosotros decidimos estar con una persona. Y esa persona es como es. Nosotros tomamos una decisión, no tomamos la decisión, mira, yo me junto con vos para cambiarte. No, cambiate vos si no te gusta. Y esto es muy importante. No es que no se pueda hablar. El asunto es cuando yo creo que mi felicidad es dependiente de que el otro haga lo que yo quiero. Y yo no digo que eso de vez en cuando no pase. Uno llega por ahí muy cansado de trabajar y tu mujer te está esperando con una comida que no te esperabas. Ah, qué lindo. Otro día no. O llega ella cansada de todo un día que estuvo haciendo, trabajando, fue a buscar a los chicos a la escuela y por ahí el marido dice, ¿te hago un masajito en los pies? Qué bueno. Y a veces no. Y esto es muy importante porque nosotros decidimos estar con esa persona y uno se tiene que hacer cargo de esa decisión. Y esa decisión puede cambiar en cualquier momento. Mm. El asunto es no empezar a tratar de buscar excusas, justificaciones o explicaciones de por qué el otro es como es. En vez de indagar en los por qué de cómo es el otro mentalmente o qué tiene el otro en la cabeza, indaguen qué hay en la de ustedes. ¿Qué tengo yo en mi cabeza cuando me sale la crítica venenosa con mi pareja? ¿Estoy viendo claramente la situación? ¿O estoy poniéndome la anteojera de la aversión y estoy a partir de esa aversión haciendo un juicio de valor sobre la otra persona? Me pone mal
Lo que hace la otra persona, lo que me pone mal, es el rechazo de vuelta que yo siento frente a lo que hace la otra persona. Se van a dar cuenta muy fácilmente entonces de cuál es el asunto y qué es lo que tienen que dejar ir. Una vez que dejan ir ese rechazo, no significa que no puedan conversar de algo que ustedes consideran que vale la pena conversarlo en términos armónicos, que tiene que ver con resolver una situación o vivir una situación de la manera más amable posible, no de cambiar al otro, ni de cambiarse ustedes. No se trata de cambiar personas, se trata de que las acciones sean diferentes. Y esto nos deja en el último sutta, que es, ya lo he leído, es un sutta que se llama Metta Sutta, que es el discurso sobre el amor benevolente, que está en el Sutta Nipata 1.8. Eh, Se los voy a leer, en realidad es un poema así largo, va largo, es un poema. Dice, estos son los hechos meritorios que deben ser realizados por la persona virtuosa que pretende alcanzar el entendimiento profundo. Debe ser competente, recta, además de íntegra, fácil de ser instruido, apacible en su forma de hablar y no orgulloso, contento y fácil de manutención. Habiendo tenido pocas obligaciones y un estilo de vida frugal, sus facultades sensoriales calmadas, debe ser prudente, no impudente ni ávido de relaciones cercanas. Esto está referido al monje, ¿sí? No debería hacer ni la más mínima cosa que podría ser considerada por los sabios como censurable. Que todos los seres vivos disfruten de la seguridad y sean felices. Cualquier ser vivo que exista, el ser que se mueve o permanece firme sin excepción, el que es largo y grande, el que es mediano, de tamaño o corto, el sutil o el llamativo, el que puede ser visto o el invisible, el que está viviendo lejos o cerca, el que ya llegó a la existencia o el que está por nacer, que todos los seres vivos sean felices. Una persona no debe engañar a otra. Una persona no debe menospreciar a otro en ningún lugar, movido por el odio o la repugnancia. Uno no debe desear el sufrimiento del otro. Al igual que una madre protege a su hijo con su propia vida, su único hijo, uno debería irradiar el corazón inconmensurable, o sea, el meta, hacia todos los seres vivos. El amor benevolente hacia el mundo entero. Irradiar el corazón inconmensurable, arriba, abajo y alrededor, sin obstrucción, sin aversión y sin odio, estando de pie o caminando, sentado o acostado, siempre que uno esté libre de pereza. Debe practicar esta atención consciente. Esto es lo que se llama una morada celestial aquí y ahora, no asumiendo creencias, siendo virtuoso y consumado en la visión penetrante, habiendo subyugado la avidez y los placeres sensuales, ciertamente uno no se dirige más al seno materno. Este sutta tiene muchas lecturas y muchas formas de, de verse, ¿sí? Habla tanto del entrenamiento para un laico como el entrenamiento para un monje, habla de los preceptos, pero también habla de la meta final. Y el amor benevolente es un estado que nos ayuda, que nos puede ir conduciendo como recordatorio, ¿sí? Porque eso es lo que es un objeto de meditación, gente. Un objeto de meditación es un recordatorio de dónde tengo que tener la mente. Sea cualquier, cualquiera de los Brahma Viharas, la respiración, la recolección de un Buda, la recolección del Dhamma, el cuerpo, no importa qué utilicemos, el objeto de meditación es eso. ¿Dónde tengo que tener la cabeza? ¿A dónde fue a parar? Ah, entonces el objeto de meditación la trae de vuelta. Me permite a mí volver ahí. Entonces, fíjense que dice esto, una persona no debe engañar a otra, una persona no debe menospreciar a otra, o sea, humillarlo.
movido por el odio o la repugnancia. Uno no debe desear al otro el sufrimiento. Al igual que una madre protege a su hijo con su propia vida, su hijo único, uno debería irradiar el corazón inconmensurable hacia todos los seres vivos, el amor benevolente hacia el mundo entero, irradiar el corazón inconmensurable arriba y abajo y alrededor, sin obstrucción, sin animadversión y sin odio. Eh, entonces fíjense que todo esto tiene mucho que ver con los vínculos, o la manera en la cual quizás uno puede empezar a, de a poco, a cultivar el amor benevolente para empezar a observar los vínculos desde otra perspectiva y darnos cuenta de que una cosa es amor y otra cosa es apego. Si yo siento amor, no siento apego. Si yo sufro, es porque estoy apegado. No sufro por amor. Sufro porque hay avidez y apego, porque quiero que la situación se dé de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo ansío y justifico mi ansia. Eso es avidez y apego. Por eso sufro, porque no tengo o no estoy teniendo lo que quiero, o porque lo que estoy teniendo en ese momento ya no lo tengo más. Hay un sutta que no les traje porque habla en realidad de la amistad. Es un sutta muy lindo, que habla sobre la muerte de Sariputta. De Sariputta, que era el discípulo principal del Buda, el general del Dhamma, le había pedido al Buda poder retirarse para volver a su pueblo y morir ahí. El Buda le da permiso. Fíjense lo que Mogalana también hace lo mismo cuando lo descuartizan a los cuchillazos, se presenta con su cuerpo mental frente al Buda y le pide al Buda si le da permiso para morirse. Y el Buda le dice que era el tiempo, el momento. Y cuando Ananda se entera de la muerte de Sariputta, ustedes recuerdan que cuando Ananda toma los hábitos en su primer retiro de lluvias, esos primeros 15 días que se retira, alcanza la entrada en la corriente. Y fue un sotapana a lo largo de toda la vida del Buda. Luego se transformó en un arahant antes del primer concilio budista, que fue un mes después de la muerte del Buda. Cuando Ananda se entera de la muerte de Sariputta, le dice algo al Buda, muy interesante, para que ustedes también vean que un sotapana puede tener ese tipo de sentimientos. Le dice que se siente perdido. Le está diciendo que está triste, nada más, por la muerte de Sariputta. Siempre que Sariputta aparecía, Ananda se ocupaba de que Sariputta esté atendido. O sea, Ananda era el asistente del Buda, pero siempre se ocupaba de que a Sariputta no le falte nada. Y cuando esto pasa, Ananda se entristece y el Buda el Buda le dice, ¿tu confianza en la enseñanza es menor ahora? Y Ananda le dice que no. ¿Tu confianza en el Buda es menor? Le dice que no. ¿Tu confianza en la Sangha cambió? No. ¿Tu samadhi, es decir, tu meditación, ya no lo podés hacer? Y le dice que no, que él puede seguir alcanzando los estados meditativos que alcanza. ¿Tu visión de la vida es distinta? Y le dice que no. Y es muy interesante porque eso es lo que Ananda lo quita de donde estaba, lo quita de esa tristeza. Simplemente era tristeza, nada más. Pero nada tenía que ver con ver las cosas tal cual son.
Sariputta se iba a morir en algún momento, como nos morimos todos. Imagínense que para los monjes que vivían por ahí, vivían 60 años juntos, habían dejado de estar con la familia y viven con un monje 50 años, 40 años, los monjes son familia. El laico tiene su propio monasterio en la casa. Llámese hijos, madres, abuelos, son la gente con la que uno comparte la vida. Lo que hace que sea tan importante entonces reconocer que los sentimientos esos pueden surgir en la mente. El asunto es no agrandarlos y no negarlos. Entonces, cuando un vínculo tan profundo como cualquiera de los que estuvimos hablando no está más, simplemente podemos reconocer la tristeza y dejarla ir. Entonces, ¿qué va a surgir? El amor benevolente, el amor de verdad. Y nos vamos a sentir muy bien, aunque la persona esté muerta. Y cada tanto la tristeza va a volver. ¿Por qué? Porque hay una condición en la mente que se apega y cuando eso pasa, surge la tristeza. La sentimos, la dejamos ir, nos relajamos y el amor benevolente va a estar ahí de vuelta. Lo que hace la vida muy divertida, aún en momentos muy tristes. Y cuando menciono esto también lo menciono no solo ante la muerte, sino ante la enfermedad. Ante la enfermedad de un hijo, ante la enfermedad de un pariente, ante la posibilidad de que eh, a alguna persona que nosotros amamos le pase algo. En otras palabras, estamos dejando ir el miedo de perder algo. Pero nunca tuvimos eso. O sea que no lo vamos a perder, porque nunca lo tuvimos. Uno no tiene un hijo, no tiene un padre, pero la mente lo posee. Es mi hijo, es mi padre, es mi hermana. No, no es así. Eso es solo una idea, no una realidad. Decimos es mi hijo, decimos es mi padre, decimos es mi hermana, pero no es nuestro. Solo por ciertas condiciones que se dan estamos compartiendo un rato más en el samsara. Disfrutémoslo. Bueno, muy bien. Ahora sí, preguntas, las que ustedes quieran, lo que ustedes quieran sobre el tema que estuvimos hablando, sobre la meditación, sobre lo que quieran. Bueno, mientras piensan si es que tienen alguna pregunta, eh, les quería recordar que el domingo que viene tenemos la jornada, ¿sí? Domingo 22. Aquellos que ya me confirmaron que vienen, no hace falta que me confirmen. Los que van a venir, por favor avísenme, así vamos viendo los lugares, ¿sí? La otra actividad, bueno, ya es en octubre, que es allá el viaje a Córdoba, a encontrarme con la gente de allá. Y también aquellos que tienen por lo menos pensado hacer el retiro de 10 días de noviembre,
Si ustedes creen que lo van a hacer, pero no están seguros, por favor, igual díganme como si fuera una preinscripción, ¿sí? Che, yo tengo la idea de hacerlo, todavía no lo sé, como para saber un poco los lugares que hay, porque ya la mitad de los lugares están confirmados y hay otra mitad que están libres. Entonces, si alguien tiene el plan, por favor, eh, hágamelo saber, ¿sí? Bien, ahora sí, ¿hay alguna pregunta? Fantástico. No, yo decía, se ve que tienen dominio completo sobre los virus. Oh, que a veces el tema es tan grande que no sé por dónde empezar. ¿Dónde tiro de la bola de espagueti? Sí, Sí, Grace, sí, hola. Ah, sí, no, hoy estuve viendo un video de Dante y cómo él eh, reconoció, se dio cuenta de la importancia de la atención en lo que era relajar. sí, Me volvió a emocionar, me volvió ese video, escuchar esa charla me pareció, me conmovió aparte, ¿no? Cuánta dedicación, qué descubrimiento él por su propia experiencia y que las 6 R porque alguien le transmitió el resultado también de la práctica, sí. algo que siempre vos remarcás, porque vos lo estás remarcando constantemente, pero escucharlo de Dante es impresionante, ¿no? Es importante que ustedes se den cuenta que ustedes tienen que hacer su camino y se tienen que poner en ese modo explorador con su propia práctica. Que puede pasar que las 6 Rs en ustedes sean justamente una forma del noble esfuerzo, abandonar los estados malsanos, relajarse y ir a los estados sanos, pero ustedes tienen que investigar eso, como si fuera la primera vez que lo hacen. Escucharlo a él en la charla fue para mí un descubrimiento, porque es constante, esto lo tenemos, el diseño de la 6R, toda la experiencia, todo lo que cuando lo escuché, hoy lo escuché de otra manera, lo sentí de otra manera, cómo él descubrió, después de tantos años, de tantos retiros, eh, de tanto que recorrió, cómo encontró ahí una clave, ¿no? Así lo digo yo, clave, ¿no? No sé cómo. Así que bueno, quería compartir eso. Gracias. Muy contenta siempre, agradecida. Mati, Ah, bueno, voy a tratar de expresar lo que me viene pasando, una inquietud que creo que, no sé si te la hice ya, pero en los últimos meses, en el último tiempo, es justamente eso, es como una inquietud. Eh, Mi práctica es más espaciada, no es tan intensa como años anteriores, eh, pero creo que también fue como la direccioné yo a propósito hacia ahí, porque sentía como cuando estuve meditativo, full meditativo, al menos en mi experiencia de meditar muchas horas por día o una hora al menos por día, empecé a sentir que cierta como pasividad con el mundo o con las relaciones eh, o con mis actividades y como que afuera era como que pasaban cosas, la gente avanza, va, viene, vuelve para atrás. Y yo como que siempre estaba como que todo está bien. Y yo, o sea, está bueno que todo esté bien, pero como que me entró una incertidumbre, como que no estaba conectado con el mundo que veía a mis ojos, ¿entendés? Entonces es como que como yo le digo alienado, pero no sé qué, entonces como que, no sé si me juega en contra o qué, pero como una preocupación, como que si me pongo, como que cuando arranco a meditar, si ahora empiezo a meditar y me pongo a entrenar de vuelta todos los días, siento que me estoy perdiendo cosas o que
o el mundo me lleva, ¿entendés? Como que me lleva puesto, no sé cómo explicarlo. Y yo estoy bien, pero no avanzo a nivel social o a nivel, no sé, económico o a nivel relaciones. Es como que yo estoy bárbaro, pero el resto no avanza, ¿entendés? Como que Bien, no tengo practicidad o preocupaciones o esa avidez que te lleva a, che, voy a comprar, cambiar, no sé, tal mueble, o voy a hacer otra actividad que me nutra, ¿entendés? Es como que está todo bien, pero no me muevo. Eso es bien. pasando todo el Digamos, día. voy a dar como una respuesta un poco amplia, ¿sí? A eso que vos estás comentando. Lo primero que les quiero decir es que la enseñanza del Buda lleva a la extinción del sufrimiento. Eso es todo. Nada más que eso. Hay mojones en el camino donde ustedes van a sentir un descenso del sufrimiento, que dentro de la tradición más antigua son los 4 niveles de santidad. Es una forma de manifestar ese descenso del sufrimiento. La mente suele tener sus resistencias a eso y la expresa en forma de miedos, la expresa en forma de dudas, la expresa en forma de deseos sensuales, cualquiera que sea, de enojos, creyendo que la vida es algo de lo cual hay que huir. Sin embargo, ese no es el caso. Cuando ustedes oponen la tranquilidad de la meditación al mundo, se van a encontrar con un conflicto. Pero ese conflicto es la perspectiva que ustedes tienen de que separan una cosa de la otra. Este es el mundo, que tengo que cumplir con todo esto, y esta es la meditación que me dice que tengo que abandonar todo esto. ¿Cómo hago para unir eso? Eso viene de la creencia de que la mente que medita es una y la mente que vive es otra. No es así. Cuando, y esto suele pasarle a algunos practicantes que empiezan a sentir un alivio considerable, empiezan a sentir qué cosa, que algo les cambia adentro, cambian la manera que tienen de sentir el mundo, cambian la manera que tienen de percibir sus propios sentimientos, emociones y pensamientos. Y eso, como es un cambio y no es la manera habitual en la cual ustedes ven el mundo, da miedo. Puede surgir el miedo y por eso sale la duda. Che, esto yo me siento bien, pero es mucho. Entonces viene, la mente genera un comentario, genera una imagen, diciendo, pero si yo sigo esto, no voy a poder hacer tal cosa, no voy a poder irme de vacación, no voy a poder trabajar más. No, no, no hay ningún problema con que ustedes trabajen más para conseguir más dinero si quieren cambiar, pintar la casa, irse de vacaciones, cambiar el auto. No hay ningún problema con ninguna actividad que ustedes hagan siempre y cuando no rompan los preceptos. Lo único que tienen que entender es que cuando uno toma una decisión hay consecuencias de eso y tienen que asumir la responsabilidad completa de ese deseo.
¿Cuál es el problema? Yo tengo ese deseo, no hay problema. Cuando la mente se obsesiona con ese deseo es donde viene el problema. Porque ahí viene la avidez y una avidez tan fuerte que empiezo a sufrir porque no tengo lo que quiero. Cuando yo estoy meditando, lo que sí estoy haciendo, y sí lo saben, es que estoy llevando a la mente poco a desprenderse no solo de las obsesiones, sino de cualquier deseo. Lo que hace que se sienta muy tranquilo y muy feliz. Lo que no quita que tengan preferencias. Pueden tener preferencias. Pueden llevar su vida en una dirección porque simplemente les divierte. Pueden tomarse que la vida es un juego y divertirse con ese juego. Y es nada más que eso, es un juego. Cuando ustedes generan o se genera en la mente una división entre meditar y vivir, ya no es un juego, ya es una pelea. Entonces la mente pone esa pequeña brizna de hierba de duda, che, ¿no te estás volviendo muy desapegado del mundo? ¿No vas a terminar siendo un fantasma volador? No, gente, la verdad es que no. Son ideas. Son ideas basadas en lo que uno cree que es la experiencia del nirvana. El nirvana produce un cambio en la mente. Por eso, cuando se dice entra en la corriente, hay un cambio en la mente. Ese cambio en la mente es un cambio que ocurre como experiencia, que luego el practicante tiene que indagarse a ver si ese cambio fue real o simplemente fue otra experiencia más. Y si esa experiencia fue genuina, van a empezar a ver el mundo desde otro lugar completamente distinto. Sí, es verdad que se van a sentir que ya no cargan con un montón de cosas en los hombros y sin embargo se pueden sentir curiosos por un montón de cosas, porque se lo toman como un juego, pero de verdad que se lo toman como un juego, ¿eh? Imagínense, no sé si a ustedes les gustan, que con sus hijos o con sus nietos se ponen a jugar al ludo y se divierten tirando los dados, un domingo a la mañana mientras toman mate. Y la vida empieza a hacer eso, se dan cuenta de que la vida es un juego y que cuando ustedes se lo toman en serio, están llenos de problemas. Pero la mente lo quiere volver serio, lo quiere volver personal. Esto soy yo. No puedo dejar de ser esto. Me estoy volviendo muy tranquilo, me estoy volviendo muy codicioso, me estoy volviendo y empieza a generar identidades, posibles identidades. Y es exactamente lo que hay que dejar ir. No me estoy volviendo nada. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Dónde tengo la cabeza ahora? ¿Estoy tocando un instrumento? Tocalo y disfrutalo. ¿Estoy compartiendo algo con amigos? Compartilo. ¿Estoy haciendo un arte marcial? Hacelo y disfrútalo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Y acá esto lo tienen que ustedes tener muy claro. Lo otro, la otra contracara de esto, es recordar por qué ustedes hacen el entrenamiento que hacen. Acuérdense por qué lo hacen. ¿Qué los mueve a hacerlo? Una necesidad. Algo que sienten que no está bien, que no se sienten bien. Por eso lo hacen. Porque hay algo que los hace sufrir en menor, mayor o muy mayor grado. Y el entrenamiento les va cambiando la cabeza, van cambiando la cabeza, ¿qué es? La perspectiva. Cosas que antes los hacían sufrir, ahora por ahí no los hacen sufrir y se sienten bien. ¿Cuál es el problema con eso? Ah, ¿saben cuál es el problema? La adicción que tenemos al sufrimiento.
Somos adictos a sufrir, porque el sufrimiento nos pone adrenalina, nos pone problemas, nos pone molinos de viento para enfrentarlo, nos pone guerra. Construye la personalidad. Exactamente, y construye la personalidad que se manifiesta para enfrentar eso. ¿Para qué? Luego nos damos cuenta de que estamos inmersos en un problema enorme, sufriendo porque estamos identificados con todo lo que nos pasa, reaccionando a todo lo que nos dicen, y decimos, che, tendría que volver a meditar. ¿Por qué? Y porque la estoy pasando mal, ¿de verdad? Entonces yo quiero que observen que cuando ustedes creen que pueden controlar, es exactamente lo contrario. Están siendo controlados por un estado mental malsano. Mi consejo, mediten todos los días. Mediten. No dejen de meditar. Y no tengan miedo. ¿De qué? De vivir. No tengan miedo de vivir. Les voy a dar ejemplos. Anatapíndica, el comerciante más rico de Saguati, era un sotapana. Tenía más plata que Bill Gates. Tenía no sé cuántas esposas, atendía no sé cuántos monasterios, estaba ocupado en un montón de cosas. ¿Eso lo transforma a él en una persona no sabia? No, y tenía un montón de obligaciones. Hay un montón de ejemplos de laicos con un nivel de santidad aún más alto que el de Anatapíndica, Chita, ¿sí? Visakha. Hay otra laica mujer también, que ahora no recuerdo el nombre. No se apuren a proyectar en la mente una idea de lo que ustedes creen que es una seta. Esperen, porque cuando a medida que ustedes vayan profundizando, van a poder ir viendo, van a poder ir viendo qué es lo que tienen que ir dejando que les hace mal. Entonces, viene el primer día un practicante y me dice, ¿es verdad que en uno de los estadios de santidad uno ya no desea tener más sexo? Sí, gracias, no lo empiezo. Ok, les digo en serio, está bien. Sin embargo, ¿el sexo está mal? No, es una decisión. Lo que yo les quiero decir es que no pueden forzarse a sentir lo que no sienten. No pueden hacer pronósticos de lo que supuestamente se van a volver o no practicando o dejando de practicar. Eso es un engaño más que los aleja del presente. A medida que su sabiduría aumente, van a encontrarse ustedes mismos viendo y sabiendo qué es lo que tienen que dejar y sintiéndose muy bien cuando lo dejan, porque simplemente no se siente bien. Estas palabras tan fuertes, desencanto y desapasionamiento, suelen ser muy contrarias al mundo mundano. Pero lo que está queriendo decir ahí es que ya no me encanto más con trucos de magia barato y que eso ya no me enciende la pasión, porque es un engaño. Sin embargo, puedo hacer un montón de cosas y disfrutarlas. Puedo ir a una playa y disfrutar de una buena vacación. Puedo tener que trabajar más y simplemente me hago cargo de trabajar más para ganar más dinero. Bien por vos, no hay ningún problema. La idea de ser un ermita, un ermitaño en la montaña, y cuando la gente viene, uno baja línea y le dice ustedes, mundanos, que no. Si uno no siente que ese es su camino, no lo inventen. Esperen. Hagan su vida aquí y ahora y van a ver que eso les va a dar muchísima más atención al momento presente, que es lo importante acá. No hagan una personalidad futura, porque se llenan de miedo. Se están sintiendo mejor y en algún momento la mente les tira el miedo. Che, guarda,
Porque si te llega a pasar la experiencia, por ahí te alejas de todos tus seres queridos. No, no pasa así. Básicamente es lo contrario. Es lo contrario, lo que empezás a entender es que ese amor, en vez de quedarse reducido a tus hijos, a los vínculos más cercanos, los tenés por todo el mundo. Totalmente. Imagínense entrar a un lugar y sentir amor por todo el mundo. Y no gente que ves todos los días. Digo, ¿qué me pasa a mí? Yo llego al dojo y veo a la gente ahí y ya me surge un amor natural. Y no es que tengo, no voy a las casas a comer, no tengo una relación íntima, salvo con algunos que tengo más relación. Pero es verlos y darles una sonrisa. Y esa sonrisa es amor benevolente. Vamos a hacer que este día, que este momento de entrenar sea hermoso. Imagínense sentir, poder empezar a sentir eso en casi todo momento. ¿No es maravilloso? Entonces, ¿qué hacemos? Che, vamos a competir, vamos a divertirnos, yupi, vamos a divertirnos. Che, no tengo ganas de competir, no compitas, yupi. Vamos, no sé, a un día andar a caballo, vamos a andar a caballo, yupi. Che, voy a quedarme laburando un poco más, porque me quiero comprar una televisión, entonces agarré un par de changas, yupi. ¿Tenés la televisión? Che, colgué las changas, ya tengo la tele, no necesito. ¡Yupi! ¿Qué significa eso? Que yo empiezo a ver, que empiezo a hacerme responsable de esa decisión y que entiendo que si trabajo más me voy a cansar más. Muchas veces ahí es donde viene la fantasía. Yo quiero ganar $1.000.000, pero no quiero tener el estrés de alguien que trabaja para ganar $1.000.000. Y no se puede. Pero estamos llenos a veces de esas fantasías. No, yo voy a meditar 8 horas por día porque de esta manera no voy a sufrir más. No, es la misma fantasía que puede tener un monje en el monasterio. No, no va a suceder cuando vos quieras, como vos quieras. ¿Qué muestra esto? Les muestra el miedo que hay, el miedo que surge en cualquier entrenamiento espiritual. Y el miedo está siempre alrededor de perder lo que uno, entre comillas, es. Y no van a perder nada. Lo que les va a pasar es no duden de sus experiencias. Si esas experiencias están siendo pacíficas, están siendo agradables, compartan eso con, con todo. No hay nada de malo. No tengan miedo a sentir que no sienten el mismo fuego, porque lo que se tienen que dar cuenta es que ese mismo fuego, ese mismo combustible es lo que después les muestra la otra cara. Y cuando viene la otra cara, a nadie le gusta. Se tienen que dar cuenta de eso. Esencialmente lo que uno va entendiendo, lo que se muestra en los caminos de Santiago, que cada vez más entendés de qué va el juego. Vos sabés que si subís el motor a 100, después va a haber en algún momento menos 100 y dejás de tener problema. Pero que no puedo subir el motor a 100, podés, sabiendo que después, lo más probable, que necesites aguas tranquilas. Empezás a entender de qué va la cosa. Y como empezás a entender, dejás de intentar controlarlo y empezás a aceptar la situación y eso trae mucho alivio. Lo que sucede antes es que nosotros creemos que podemos de alguna manera cambiar las reglas del mundo. No se puede. No es posible. Lo que podemos hacer es no engancharnos en en esa visión del mundo. Entonces no nos peleamos con eso. Es como es. Un poco la anécdota que les contaba hoy a la mañana ahí en el dojo, que está la saqué de los Utas. Los niños están jugando en la playa con un castillo de arena. Para los niños, eso es el mundo entero. Viene el mar, tapa el castillo con agua. Y los niños sufren porque perdieron el mundo entero. El adulto que está al lado
simplemente ve el castillo, pero entiende que es arena y entiende que el mar lo va a cubrir en algún momento. Eso es lo que hace que el adulto pueda contener al niño. Está todo bien, podemos hacerlo de vuelta, pero las reglas son claras. El agua y la arena, si hay agua dentro de la arena, la forma desaparece. Pretender que eso no suceda es pretender algo que no existe, que no hay condiciones para que exista. El problema no es el castillo, el problema no es el mar, el problema es el apego que yo tengo a algo que sucedió y que no quiero que pase de esa manera. Y tengo miedo. ¿Ven cómo surge el miedo? El miedo surge de cómo estoy yo en el presente y de una posible idea futura. Ahí tengo miedo. La mente hizo un pronóstico y nos quedamos con ese pronóstico y nos obsesionamos con ese pronóstico. Y el miedo es mentiroso, siempre es mentiroso el miedo, nunca dice la verdad. Mediten y disfruten de la meditación, regocíjense en la meditación, dense esa chance que muy pocas personas tienen, entrenar la mente. Cuando trabajen, disfruten del trabajo y trabajen, y si necesitan más dinero porque necesitan, consideran que necesitan, háganlo, no hay nada de esto es un problema. Hasta que ustedes en su mente llegue, che, esto no lo quiero más, y también está bien. Algo de todo esto empieza a rondar en la propia responsabilidad de las decisiones. Y eso es muy aliviador, porque empieza en casa y termina en casa. Y el mundo está ahí, es como es. Los vínculos, que era la charla de hoy, el primer vínculo es cómo estoy yo conmigo mismo. ¿Cómo está la mente ahora? No tengan miedo de vivir, de eso se trata. No tengan miedo de vivir. Vivan lo que tengan que vivir y aprendan de cualquier situación. Es lo único que hacemos en realidad, aprender, cuando nos damos la oportunidad. No sé si te contesté, Mati. Gracias, Fede, un montón. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Pau. No, solo quería decir algo de esto que comentaste. Me vino muy bien lo que preguntó Mati. A mí me pasa o me pasaba que esto, como que sentía que en algún punto, para no contaminar la mente, hay una sensación de que me tengo que aislar a veces y que por ende, esto que vos decías, no tengas miedo a vivir, no tengan miedo a vivir, entonces dejaba de hacer cosas o por miedo a eso, a que eso me haga mal acá. Y ahora estoy pudiendo tomar algunas decisiones de hacer algunas cosas, me surge ese miedo de, estás decidiendo esto, pero después lo puedo soltar y hago la actividad de otra manera. Sí, Pero bueno, siempre está esa tendencia a pensar que tengo que hacer menos o que me tengo que aislar o esa cosa mirá. de no hacer por Ah, miedo a que pase algo acá adentro y que vuelva a un estado malsano, etcétera, etcétera, etcétera. ah. Pero no te aislas de tu propia mente, en ningún momento puedes hacer eso. No son Ok. las actividades. Ay, no, no escuché, ¿cómo? No, que lo que digo que ahí cuando uno toma esa perspectiva,
que estás mencionando, que en mi caso la tomé mucho tiempo de mi vida, eh, lo que no me daba cuenta es que no hay forma de aislarse de tu propia mente. Donde vos vayas, hagas lo que hagas, estés donde estés, no tenés forma de separarte de lo que vos sentís, de lo que vos pensás, de lo que vos percibís. Entonces, no tiene que ver con las actividades que hacemos, los lugares a donde vamos, la gente que nos encontramos, lo que nos dicen o no nos dicen, sino cómo está tu ¿Cómo está mente. tu mente? Es muy común esto, igual lo que ustedes me están preguntando es muy común Sí, en la práctica meditativa, porque uno lo utiliza muchas veces como un para refugio oír. para huir del mundo. Y huir es, tengo miedo de que lo que haga me coma vivo. ¿Por qué? Porque te lo tomás personal, porque te estás identificando y te tomás personal esa actividad. Yo soy eso, o yo no soy eso, yo nunca voy a hacer eso, no importa cómo se manifieste, pero es exactamente eso. Entonces no hace falta huir de nada. Si, como dice Maru, la mente va a todos lados. Es decir, que yo podría hacer una actividad como un trabajo o lo que fuera, siempre es lo mismo. Siempre tengo, digamos, digamos, estando en el amor benevolente. Y de hecho, cuando lo hago, últimamente lo recuerdo más seguido, y me pasa que a veces hago actividades que no tengo ganas de hacer o no me gustan tanto, y lo hago y después está todo bien. Como Sí, está, o está como un poco más hacia el bien que hacia sí, sentirme. claro, claro, claro que sí, eh, claro que sí, Eso. sí, así. Pero todavía surge ese, bueno, claramente, ¿no? Como ese miedo, esa cosita que te dice, Pero fíjate, el miedo surge porque hay una idea de yo y algo afuera. Yo exacto, y una idea de lo que puede pasar o un deseo de que pase algo o que no pase algo. O sea, se produce esa dualidad, yo y ese futuro. sí, Eso es, las dos cosas, tanto yo como el futuro, son inventos, no existen. Son ideas. Si vos a ese futuro lo llamas, tengo miedo de transformarme en una vaca verde, es igual de absurdo que tengo miedo de transformarme en un monje. Es lo mismo, cualquier cosa, son ideas. Y la meditación no es un lugar donde uno se refugia porque no, te aseguro que cuando la practicante hace eso, en algún momento deja de meditar porque la meditación se transforma en algo aversivo. Totalmente. Medito con repugnancia al mundo. No, no, no es el camino. No es el camino. La mente tiene que madurar y tiene que entender. Y eso toma tiempo, no sé. Gradualmente empieza a poder ver que no es quiero. Tampoco es no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y tampoco es yo soy eso. Ninguna de las tres es. Porque son las tres caras de la avidez. Codicia, odio e ilusión. No es ninguna de las tres. Cada vez que yo me desguío por alguno de estos, tengo miedo que eso me pase. Ay, tengo tantas ganas que me pase esto. O yo quiero ser tal o cual cosa, sufro. Menor, mayor, mediano grado, no importa. Pero cuando lo único que hay, como dice el Buda, en el ver solo está el ver, en el oír solo está el oír, en el sentir solo está el sentir y en el conocer solo está el conocer, la mente está libre. ¿Qué significa esto? Cuando estés trabajando, estás trabajando. La idea de que hay una trabajadora es una idea. La idea es que esa trabajadora debería ser mejor o debería ser tal o cual cosa, es una idea que no permite que ese trabajo sea hecho de otra manera, donde viene esta idea de que me tengo que cambiar. No, tengo que aceptar lo que siento. Tengo que estar atento al estado mental y ver que ese estado mental no sea una obstrucción y que me haga, como yo sí conocí mucha gente que durante muchos años utiliza la práctica para irse, alejarse de los problemas. Y ustedes saben como meditadores que una meditación puede ser un infierno. La única diferencia es que cuando vos te sentás y la mente tiene un montón de obstáculos, tenés la ventaja de ver
esos obstáculos y no reaccionar, no estar diciéndole algo a alguien con una mente enloquecida, no estar actuando sobre como sobre una ansiedad que trae tantos problemas. Entonces, lo único que nosotros nos vamos encontrando es con un momento presente tras otro. Depende a lo que yo le preste atención, así va a ser la realidad que vivo. Depende con qué haga contacto. Entonces, cualquier cosa que hagan está bien. ¿Querés mirar una serie? Mírala. ¿Querés meditar? Hacelo. ¿Querés ir a cantar a algún lugar? Hacelo. No hay problema con qué actividad. El asunto es, eh, cuando yo estoy cantando, quiero estar meditando. Cuando estoy meditando, quiero estar cantando. No, ahí viene el problema. No debería estar haciendo esto. Es lo que estás haciendo. ¿Cómo está tu mente cuando lo haces? De eso se trata. Pero la verdad que el entrenamiento es para abrirse a la vida. Es abrirse, ¿eh? ¿Y la vida qué es? Vedana. La sensación, la experiencia presente. Es abrirme a eso y dejar de pelearme con eso. Abrirse. Entonces la mente empieza a tener un cultivo diferente y tiene un montón de posibilidades. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Juan. Mm. Te escucho. Ah. No, resulta que con el grupo ese que interacciono de adicciones, ¿no? Este, viste que venimos haciendo meditación lamentablemente una vez por semana, y yo lo veo que cada vez están más duros, en el sentido de más reglas, más conceptos, eh, no hay que conectarse con tal grupo, no hay que ir a una fiesta porque beben alcohol, no hay que ir a un baile porque pasan droga, no hay que ir, no hay que ir. Y con el concepto de, o yo soy alcohólico de por vida, yo soy drogadicto de por vida, yo soy... Entonces, a mí me da la impresión que cada vez en vez de ayudarse se están cerrando. Entonces con ese yo soy, yo soy, yo soy, cada vez lo profundizan más. Entonces cuando hacemos la meditación, ¡ah! Pero después vuelven a lo otro. Entonces ahí es donde a mí me causa el querer colaborar y que Estás, me doy la cabeza en la pared, ¿no? estás colaborando. Estás colaborando. Cuando ellos meditan, Un montón. están sintiendo alivio. Eso es muchísimo. ¿Cuándo la persona va a empezar a darse la oportunidad de que puede ver y sentir ese problema con la adicción de otra manera? No, eso no te tenés que ocupar de eso. Cuando meditan y se sienten bien, está bueno que lo reconozcan. Cuando ellos sientan que esa mente meditativa la pueden llevar por ahí a otros aspectos, por ahí empieza a cambiar algo, lentamente. Quizás no, pero ese cambio y esa posibilidad de aceptación de otro tipo de perspectiva de la vida depende enteramente de la persona. Pero vos, en este caso, como maestro de ellos de meditación,
Tenés que estar muy abiertos y aceptar. Es muy fuerte esa identificación, porque alrededor de esa identificación ellos dejaron de tomar. Ahora tienen miedo que si abandonan esa identificación, vuelvan a ser, y naturalmente muchos de esos, cuando esa identificación está tan fuerte, vuelven a caer en lo mismo, porque no relacionan la identificación con repetir una actitud. Pero fíjate que si vos lo sacás de ahí y ponelo en un contexto de cualquier relación vincular, donde se repite siempre el mismo conflicto, lo que está viendo es eso mismo. Vos siempre me hablás así y yo siempre te contesto así. ¿Qué significa eso? Es lo mismo, siempre. Y cuando existe ese siempre o ese nunca, lo que se está diciendo es yo soy de esta manera y no puedo cambiar. No estoy prestando atención a qué está sucediendo, sino a cómo creo que soy. Y toma tiempo y considerable cantidad de horas de meditación poder observar esas circunstancias. Entonces, cuando vos le das tranquilidad en ese momento, cuando pueden sentir que se alivia, se alivia de ese continuo reflujo de ir de vuelta hacia esa idea de que yo soy tal o cual cosa, en ese momento la mente está aliviada. Cuando ellos meditan, ¿son adictos? No. Y si yo no soy adicto, ¿qué soy? Viene esa pregunta. Uno está muy identificado con el sufrimiento, uno se referencia mucho al sufrimiento, porque eso soy yo. Y aunque uno no lo crea, muchas veces tiene mucho miedo de abandonar el sufrimiento porque tiene miedo de dejar de sentir. Y lo único que uno va a dejar de sentir es sufrimiento. Nada más. Por eso no es tan sencillo este camino, en términos de, no es tan fácil, es sencillo, pero no es tan fácil, porque ocurren estas ilusiones en el medio, esto. Yo creo que soy esto, tengo que ser buen hijo, tengo que ser buena hija, tengo que ser buen padre, tengo que ser un buen adicto. Y un buen adicto es un buen adicto es alguien que no consume. Por eso soy un buen adicto. Si yo te digo esto parece absurdo, pero es lo que me estás hablando vos. Un buen adicto no toma, ¿entendés? Porque asume lo que hay detrás de eso. ¿Sabés qué es detrás de eso? Una gran culpa. Una gran culpa, porque se mintió sobre eso, porque se hicieron un montón de cosas muy dañinas. Detrás de eso hay una falta de perdón y un remordimiento enorme Gigante. a lo que hicieron. Y hasta que no se puedan perdonar, es muy difícil cambiar. ¿De que pueden cambiar? Hay que ser muy paciente porque fueron muchos años de eso. Y hay que darle tiempo hasta que la persona dice, ok, bueno, eso es lo que hice, ya no lo hago más. Donde la persona se termina dando cuenta de que el problema no es la sustancia que consume. Y ahí dio el paso gigante. Ya no le tiene más miedo a eso, porque no le interesa. Acaba de dejar de creer que es eso. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartimos mérito, ¿les parece?
Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Y los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas, de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mal. Sadhu, Ah, gracias, gente. Gracias. Gracias, Fede. Chao. Chao, Chao. Manu. Chao.